Muy buenos días para todos, Dios les bendiga grandemente, damos gracias a Dios nuestro Padre por este nuevo día, por esta nueva semana que nos permite iniciar. Por eso les damos la bienvenida a este tiempo, empezando los días con Dios. Bienvenidos. Iniciamos un nuevo día de tu mano, Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, nuestro alimento diario y santo. En Adulem nos vienes a hablar. Bienvenidos. Amén, 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 gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, bien dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana y hoy estamos disfrutando de esa nueva misericordia. Por eso le animo a que te muevas un poco, sal de tus cobijas, busca tu ventana, corre la cortina, ábrela y deja que el oxígeno de este nuevo día entre y refresque tu piel. Padre, a ti la gloria, la honra, la exaltación, Espíritu Santo. Qué rico percibir tu abrazo, qué rico percibir tu voz, qué rico poder sentir tu presencia en esta nueva mañana. Por eso te pido que seas manifestándote ahí en cada cuarto, en cada estudio, en cada sala, en cada cuarto de guerra, en cada vehículo, en cada lugar donde se sintoniza este tiempo devocional, este estudio diario de la palabra de Dios, este recorrido que estamos haciendo por toda la Escritura, entendiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que necesitamos de ella, que es el alimento para nuestro espíritu, que es la que alivia nuestra alma y trae sanidad a nuestro cuerpo. Gracias pues, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, y bienvenidos todos a este tiempo devocional. Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada nos compartía nuestro pastor Johan Andrés Vargas Chimunja en los últimos capítulos del segundo libro de Samuel, donde se narró la historia de David, todo lo que él vivió, su familia, las luchas, las dificultades, las proezas, ese gran ejército que pudo levantar ahí en esa cueva de Adulán, y esas batallas que libraron y que el Espíritu Santo les dio el poder para salir adelante. Pero también aprendimos de esos errores, de esos desaciertos, de esos momentos donde quizás se desconectó, y qué consecuencias tremendas las que cayeron sobre él y sus descendientes. Y bueno, a partir de este día, de esta mañana de lunes, continuamos ahora con el primer libro de los Reyes. Pero ¿qué es este libro? ¿De qué nos habla? ¿De qué se trata? El primer libro de los Reyes contiene la historia del reino de David. Este primer libro continúa la historia del reino de David. Comienza con la muerte de David y el principio del reinado de Salomón. Salomón gobernó a Israel después de su papá David. Durante la mayor parte de su vida, Salomón fue un rey sabio y justo. De hecho, fue tan sabio que gobernantes de tierras lejanas lo visitaban para hablar con él. Salomón también dirigió la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Quería cumplir el templo proyectado por su papá, de construir un lugar digno de un rey para hospedar la presencia de Dios en la tierra. Ahora el templo tomaría el lugar de la carpa sagrada que el pueblo de Dios había cargado por todo el desierto. Salomón hizo muchas cosas grandiosas y aún es recordado por su sabiduría. Bueno, mis amados hermanos, recordemos que todos estos capítulos anteriores, el pueblo de Israel
tenía una carpa sagrada en la cual donde se asentaban, la edificaban y colocaban todos los utensilios, y era el lugar donde se congregaban y donde descendía la presencia de Dios. Pero ahora ya tenían un territorio, ahora ya tenían un lugar, y ahora David había recogido todo lo necesario para la construcción, pero fue Salomón el que se encargaría de esa tarea, de edificar el templo donde reposaría la presencia de Dios. Pero Salomón no siempre hizo lo que Dios le indicó. Desde la época de Abraham, Isaac y Jacob, existía el peligro de casarse con personas de otras naciones distintas a Israel, y que esto los llevara a separarse o a ofender a Dios. Dios sabía que esto podía conducir a que los israelitas adoraran a dioses falsos, pero Salomón no obedeció este sabio mandamiento. Y ahí empiezan los problemas. Por eso, mis amados hermanos, recuerde que para este tiempo el consejo que nos da la palabra del Señor, o más que el consejo, el mandato, es a no unirnos en yugo desigual. Por eso usted que está soltero, soltera, siga orando y pidiéndole al Señor que ponga en su camino a ese hombre, a esa mujer temeroso de Dios, a ese hombre, a esa mujer lleno del Espíritu Santo, que verdaderamente se alinee a lo que tú amas, y que antes sea esa persona la que te rete, la que te inspire a buscar día a día más la presencia de Dios y a obedecer su palabra. El primer libro de los Reyes nos cuenta que Salomón tuvo muchas esposas y esclavas. Estas mujeres eran de todas partes del mundo. Ellas trajeron sus falsos dioses a la casa de Salomón. Con el tiempo, las relaciones de Salomón con estas mujeres condujeron a relaciones con sus dioses. Incluso construyó templos en honor a esos falsos dioses. Debido a que Salomón adoró falsos dioses, Dios hizo que su reino se dividiera en dos partes. La parte del norte se llamó Israel y la parte del sur fue nombrada Judá. Después de la muerte de Salomón, las 12 tribus israelitas se dividieron en esos dos reinos. Con frecuencia se llama ese periodo el reino dividido. Recordemos que bien nos dice la palabra que un reino dividido entre sí no prosperará. Una casa dividida no prosperará. Por eso, si hay algo que busca el enemigo, es dividirnos. Cuando el enemigo logra dividir, ahí es donde él entra a reinar. Durante esa época tuvieron lugar muchas batallas entre los pueblos. Se preguntaban si podían confiar en Dios y si Dios cuidaría de ellos. Tal como el primer libro de los Reyes continúa con la historia del primer y segundo libro de Samuel, también continúa con las historias de los profetas. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes comienza la historia del profeta Elías y continúa en el segundo libro de Reyes. Elías luchó contra la adoración de dioses falsos en el reino del norte de Israel. Los reyes del norte persiguieron a los seguidores de Dios, exigían que se adoraran otros dioses como Baal. Pero Elías comunicó el mensaje de Dios a esos reyes. Dios protegió a Elías y le dio el poder para hacer asombrosos milagros. De esta forma, Dios le mostró a Israel cuán fiel es Dios con aquellos que confían en Él.
Amén, amén, gloria a Dios. De esta manera hacemos una pequeña introducción a lo que se nos viene para estas próximas semanas. Mientras estemos leyendo este primer libro de Samuel, estaremos viendo cómo continuaron los reinos después de David y cómo aparece en mitad de este libro un profeta como Elías, un varón esforzado y valiente que venció el temor y los miedos y fue fiel a Dios. Y en esa fidelidad a Dios, todo el pueblo recordó a ese Dios que no abandona, a ese Dios que está en medio ahí para ayudar y defender. Damos pues gracias a Dios por su palabra y de esta manera damos inicio a este primer libro, a este primer capítulo del libro de los Reyes. Capítulo 1, versículo 1. Adonías quiere ser rey. El rey David ya estaba muy viejo y aunque lo cubrían con varios mantos, no lograba calentarse. Después de hablar con él, sus siervos buscaron una jovencita que lo cuidara, lo atendiera y durmiera a su lado para darle calor. Buscaron por todo Israel a una joven hermosa y encontraron a Abisag, la sumanita, a quien pusieron al servicio del rey. Ella era muy hermosa y servía al rey. Sin embargo, él no tuvo relaciones sexuales con ella. Qué importante este detalle, que no le buscaron una nueva concubina, no era alguien que lo atendiera y que pudiera calorearlo, que pudiera compartir con él esos últimos días. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo seré el nuevo rey. Se consiguió un carruaje con un equipo de caballos y 50 guardaespaldas. En su momento, su papá no le dijo ninguna palabra de represión, como por ejemplo: ¿por qué has hecho esto? Adonías era muy guapo como Absalón, pero había nacido después de él. Por un lado, Joab, hijo de Sarvia, y el sacerdote Abiatar estaban de acuerdo y apoyaban a Adonías. Por otro lado, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyadad, el profeta Natán, Simi, Regí y los hombres fuertes de David no seguían a Adonías. Entonces Adonías celebró junto a la peña de Sohalet, cerca de la fuente de Enrogel, un sacrificio de ovejas, ganado y terneras cebadas, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían al rey. Pero Adonías no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los militares, ni tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la mamá de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que Adonías, hijo de Hagit, se hizo rey y nuestro señor David no sabe nada? Ahora bien, permíteme darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra donde está el rey David y habla con él y dile: Su Majestad, ¿no había jurado usted a esta sierva suya que mi hijo Salomón iba a ser el rey después de usted y que él iba a sentarse en su trono? Entonces, ¿por qué es Adonías, mientras estás hablando con él, yo entraré detrás de ti? Yo entraré detrás de ti y confirmaré lo que dices. Entonces Betsabé se fue a ver al rey en su cámara. El rey estaba muy viejo y Abisag, la sunamita, lo estaba atendiendo.
Betsabé se inclinó ante el rey y él le preguntó: ¿qué te pasa? Entonces Betsabé le dijo: Majestad, ante el Señor su Dios, usted me prometió a mí, su sierva, que mi hijo Salomón iba a ser el próximo rey y que él iba a gobernar después de usted. Sin embargo, Adonías se ha hecho rey y su majestad no lo sabe. Adonías está festejando con un gran sacrificio de bueyes, terneras, cebadas y ovejas. Invitó a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el comandante del ejército, pero a Salomón no lo invitó. Ahora su majestad, declárale a todo Israel quién va a reemplazarlo en el trono, pues de lo contrario, después de la muerte de su majestad, se nos considerará como enemigos a mí y a mi hijo Salomón. Mientras Betsabé todavía hablaba con David, Natán entró y le dijeron al rey: aquí está el profeta Natán ante su majestad. Cuando lo anunciaron, Natán se postró rostro a tierra ante el rey y le dijo: ¿decidió su majestad que Adonías sea rey después de usted y se siente en el trono? Porque él fue hoy a festejar con gran sacrificio de toros, terneros, cebados y ovejas. Invitó a los hijos del rey, a los comandantes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Ellos están comiendo y bebiendo con él y dicen: viva el rey Adonías. Pero no me invitaron a mí, su siervo, ni a Sadoc, el sacerdote, ni a Benaías, hijo de Joyadá, ni a Salomón su siervo. ¿Has dado su majestad esta llorden sin informarnos a sus siervos quién será el rey después de usted? Entonces David contestó: llama a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. El rey le dijo: juro al Señor, quien me ha salvado la vida en todos los momentos de crisis, que cumpliré hoy mismo lo que te juré por el Señor, Dios de Israel, cuando dije que Salomón tu hijo iba a ser el rey después de mí. Entonces Betsabé se postró en tierra ante el rey y le dijo: viva para siempre su majestad, el rey David. Amén, amén, amén. Bueno, vemos esta larga lectura aquí en este capítulo 1, donde vamos avanzando, mis amados hermanos, y qué peligro es la división. Como Adonías, hijo de David, hace todo este plan para usurpar el trono que le correspondía a Salomón. Qué problema siempre cuando surge la división. Por eso qué bueno que usted evalúe cómo está su vida, porque la división puede empezar con uno mismo. Cuando estoy dividido entre dos señores, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, o el enemigo quien gobierna este mundo? Muchos viven en ese duelo sin saber a quién servir. Sirven a veces al Dios Altísimo y otras veces le sirven al rey de este mundo. Por eso lo primero que hay que buscar es una unidad en uno mismo. Si usted ya decidió entregarle su vida a Jesucristo, sírvale a Él, como dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ignoráis pues que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se constituye en amigo del mundo se hace mi enemigo, dice el Señor. Y después de analizar tu vida, analiza tu familia, cómo está tu casa. Unos jalan para un lado, otros para otros, y luchemos por conseguir la unidad. ¿Cómo está el ministerio?
ahí sí que es importante también tener unidad. Por eso oramos al Padre en esta mañana, para que verdaderamente seamos hombres y mujeres que buscamos la unidad del cuerpo de Cristo, que verdaderamente hemos tomado partido en servirle a nuestro Señor Jesús. Jesucristo es nuestra bandera, es nuestro estandarte, por su nombre es que estamos en pie. Mis amados hermanos, qué bueno que podamos reflexionar sobre este tema. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu consejo, te damos gracias por hablarnos hoy de la importancia de la unidad familiar, de la importancia de estar jalando para un mismo lado. Hoy oramos para que sea destronado todo plan de división en contra de nuestras vidas, de nuestras familias, en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestra casa. Adulán, Señor, quebrante y rompe todo plan de división, que podamos permanecer en unidad, que ahí es donde se manifiesta tu poder y tu juego. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Un feliz y bendecido día para todos. Recuerde que esta mañana les ha hablado su pastor y amigo José Gregorio Higuita Marín, quien siempre les deseará lo mejor. Bendiciones.